En el actual cruce de Madero y el Eje Central, las fotografías son una ventana al pasado. Los últimos restos de la colonia se mezclaban con los edificios de la modernidad porfiriana, y para 1910, el tráfico de carruajes, peatones y bicicletas era cada vez mayor. A finales de la misma década, un grupo de hombres miran con atención a la cámara, y ya se distinguen varios automóviles en un horizonte que había dejado atrás los combates de la Revolución. La batalla que hoy enfrentan los capitalinos es por el espacio. Cada minuto, cientos de personas buscan cruzar esta frontera y con una sincronía perfecta, miles de historias se encuentran por unos segundos en una carrera contra el semáforo. Del lado norte está la Plaza de Guardiola, llamada así por la casa de los marqueses de Santa Fe de Guardiola, que aparece en esta litografía de Casimiro Castro y fue destruida a finales del siglo XIX. En su lugar se levantó la residencia de la familia Escandón, obra del arquitecto Lorenzo de la Hidalga, que fue conocida como la Casa de los Perros por las esculturas de la parte superior. Esta era la vista de la plaza en 1910, cuando el tranvía eléctrico ya era parte del paisaje en la avenida San Juan de Letrán. Para los años 30, la antigua vivienda ya había sido ocupada por una escuela y enfrente, uno de los locales anunciaba el fraccionamiento de la colonia Moctezuma, situada a las afueras de la ciudad. En la actualidad, la única referencia que permanece desde este ángulo es el edificio de la Nacional. La propiedad de los Escandón fue demolida poco después para erigir el edificio Guardiola, diseñado en estilo Art Deco por Carlos Obregón Santacilia. En Madero y el Callejón de la Condesa, los transeúntes de los 50 caminan con rumbos diversos. Aquí se encuentra la Casa de los Azulejos, que en el siglo XVIII perteneció a los condes del Valle de Orizaba. Por un tiempo fue la sede del Jockey Club, inaugurado en 1881 y retratado en un famoso poema de Manuel Gutiérrez Nájera. En 1919, aquí se estableció la primera cafetería de una cadena de tiendas que luego se extendió por toda la ciudad. En la acera opuesta, poco después de la conquista abrió sus puertas el convento de San Francisco, que daba nombre a este tramo de Madero y fue el más extenso de la capital, con distintas capillas, jardines y habitaciones. Del esplendor original quedan algunos fragmentos, como el templo principal, con una réplica de su retablo barroco, o la capilla de Valvanera, que destaca por los detalles de su fachada, aunque perdió los motivos religiosos que la adornaban. También sobrevive el arco de entrada al conjunto, que así lucía en una postal de los años 40. A un costado se ubica el templo de San Felipe de Jesús, de estilo neogótico, planeado por el arquitecto Emilio Dondé a finales del siglo XIX. La calle de Madero es el acceso más importante al Zócalo. Por este camino desfiló el ejército trigarante el 27 de septiembre de 1821, durante la consumación de la independencia nacional. Casi un siglo después, el presidente Francisco I. Madero saludaba a las multitudes en una estampa de la revolución que parecía haber terminado, pero en realidad apenas comenzaba. Cada día,
Una multitud recorre la misma ruta para ir de compras, a trabajar o simplemente de paseo. En el número 17 de Madero se mantiene en pie el llamado Palacio de Iturbide, el regalo de bodas que el marqués de Jaral de Berrio le entregó a su hija a finales del siglo XVIII. El proyecto estuvo a cargo de Francisco Guerrero y Torres y tiempo después fue la residencia temporal de Agustín de Iturbide, quien salió de ella para ser coronado emperador de México en 1822. Más tarde aquí estuvo el Hotel Iturbide, con espacios adaptados como tiendas y cafeterías, además de un salón de billar. Así se veía el patio alrededor de 1910. Hoy esta construcción funciona como recinto cultural. Llegando a Bolívar, este inmueble de la misma época guarda múltiples historias entre sus muros. Es la casa del minero José de la Borda, cuyo amplio balcón dio origen a la leyenda de una mujer que paseaba en él para no despertar los celos de su marido al caminar por la calle. En 1906, este espacio se convirtió en el Salón Rojo, una de las primeras salas de cine en la Ciudad de México. Apenas 10 años antes, el público había asistido a la primera función pública del cinematógrafo, que tuvo lugar a un par de cuadras en la droguería Plateros, lugar que ahora está ocupado por un restaurante. En la esquina con Motolinía se conserva esta figura de piedra que representa la cabeza de un león y, según la tradición, marca el nivel que alcanzó la gran inundación de 1629. Cruzando la calle queda la fachada de una vivienda que perteneció a los marqueses de Prado Alegre y por varias décadas albergó la droguería de La Palma hasta que se transformó en el pasaje comercial Pimentel. Del lado norte, una tienda de ropa ocupa el edificio donde estuvo la joyería La Perla, fundada por los hermanos Diener e inaugurada en enero de 1903. La soledad de esta toma contrasta con el transitado panorama de nuestra época. Otro templo de gran importancia en la calle de Madero es el de la Profesa, ubicado en el cruce con Isabel la Católica, calle que antiguamente se llamó San José el Real. El inmueble actual es del siglo XVIII y estuvo a cargo del arquitecto Pedro de Arrieta, aunque el interior fue remodelado casi 100 años después por Manuel Tolsá, con varios retablos de estilo neoclásico. En lo alto del campanario, el tiempo parece haberse detenido. Desde aquí se pueden apreciar dos edificios que forman parte esencial de la identidad del Rumbo. Al sur está el de la joyería La Esmeralda, diseñado por Francisco Serrano y Eleuterio Méndez en 1893. Luego de dar cabida a diversas oficinas e incluso a una discoteca, hoy es la sede del Museo del Estanquillo. En La Esmeralda se fabricó el reloj que adorna su vecino de enfrente, construido por la aseguradora La Mexicana. Este conjunto es obra de Genaro Alcorta y quedó concluido en 1906. Los rostros y las esculturas de su fachada han aparecido en incontables fotografías, retratos de diversos estilos de vida que han llegado y se han ido en este rincón del centro, lo mismo en automóvil que en tranvía. Antes de la Revolución, las últimas cuadras de Madero llevaban el nombre de Primera y Segunda de Plateros, debido a los negocios que se establecieron desde la época colonial. Su huella persiste en las joyerías y casas de cambio que no han abandonado la zona. Este era el cruce con Palma en los años 20. Aunque los edificios sobreviven, los viejos negocios han dado paso a los aparadores de la vida moderna.
Mientras tanto, este policía con un semáforo mecánico organizaba el tránsito en la entrada al Zócalo. Del lado sur, los arcos del portal de mercaderes recibían a los clientes de sus tiendas y locales. Y cruzando la calle estaba la cedería El Paje, que tuvo gran prestigio entre los compradores de entonces. Pero algo no ha cambiado. Este sigue siendo el punto de encuentro para miles de personas en su camino hacia la Plaza Mayor. En el ángulo suroeste de la explanada surgió uno de los almacenes más célebres del Porfiriato, que abrió sus puertas en 1899. El centro mercantil ofrecía cientos de artículos en el interior de este lujoso edificio, creado por los ingenieros Daniel Garza y Gonzalo Garita. Para la década de los 60, aquí se inauguró el Gran Hotel de la Ciudad de México. En este punto comienza la avenida 16 de septiembre, que actualmente es un corredor peatonal, pero a inicios del virreinato todavía era una acequia que iba de Roldán al convento de San Francisco. En 1910, el primer tramo llevaba el nombre de Tlapaleros y era un paradero del tranvía eléctrico. A finales de los años 30, el transporte público había cambiado en una ciudad que crecía hacia nuevos horizontes. La siguiente cuadra se llamó Refugio y su intensa vida comercial quedó retratada en esta postal de 1908. El nombre se debía a una imagen religiosa que ya desde entonces había sido colocada para evitar que la gente tirara basura y desapareció al prolongar la calle de Palma. En esta esquina estuvo el Hotel de la Bella Unión, donde se hospedaron las tropas estadounidenses durante la intervención de 1847. La fachada aún mantiene parte de su aspecto original, adornada por los bustos de diversos personajes. El cruce con Espíritu Santo, ahora Isabel la Católica, era un punto muy concurrido por peatones y conductores en la época del Centenario, una característica que no se ha perdido en nuestros días. Del lado oeste destaca el edificio de la ferretería Boker, uno de los negocios más antiguos del centro, que se mudó a este sitio en 1900, reemplazando al viejo hotel de la Gran Sociedad. Un par de décadas más tarde, esta fotografía capturaba el ritmo cotidiano del rumbo. Los agentes de tránsito, los transeúntes, los automovilistas y los vendedores callejeros, todo enmarcado por la gran publicidad. A esta altura, 16 de septiembre era conocida como Coliseo Viejo, ya que en ella se estableció un antiguo teatro que solo perdura en el recuerdo. Así lucía la esquina con Bolívar cerca de 1920, con algunos establecimientos como una cantina, una dulcería y las oficinas de la Tampico News Company. El inmueble más notable es el que perteneció al Banco de Londres y México, planeado por el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo e inaugurado en 1914. El exterior conserva la decoración de estilo ecléctico, aunque al agregarle más pisos perdió este interesante relieve que representaba al dios Mercurio. Hoy alberga una biblioteca de la Suprema Corte de Justicia. A unos pasos, el intenso tráfico de los años 20 es visible en esta toma, donde aparecen el tranvía con rumbo a Los Reyes, las unidades de las rutas Insurgentes y Roma Piedad, y los anuncios de calzado y medias de seda. Se trata del cruce con Gante, donde sobrevive este edificio diseñado por el ingeniero José Luis Cuevas en 1918, que un tiempo fue la sede de la Compañía de Luz y Fuerza Motriz y ahora es propiedad del Banco de México. Para 1921, en los alrededores se erigió otro templo, dedicado al culto del séptimo arte.
El Cine Olimpia fue uno de los más emblemáticos del centro y aún hoy mantiene parte de su aspecto original, aunque el interior está ocupado como plaza comercial. En la acera opuesta comenzó la tradición de esta panadería, fundada en 1927. Entre los grandes pasteles de colores, la variedad de galletas y postres y las filas de clientes, el interior guarda restos de la estructura del convento de San Francisco, como los arcos que daban acceso a los claustros. Al final de la avenida, aún queda un túnel hacia el pasado. El pasaje del Cine Savoy fue construido en los años 40 y es la entrada al mundo del cine para adultos, una historia que se niega a morir en las calles del primer cuadro. Vista desde las alturas, la avenida 5 de Mayo presume una larga historia que va desde el auge de la colonia hasta los grandes cambios de la era moderna. En la banqueta se hace más notoria la diversidad de rostros y de personajes citadinos que a diario recorren el camino entre la Alameda y la Catedral. Antiguamente, las dos primeras cuadras de 5 de Mayo llevaron el nombre de Arquillo, por un arco que estuvo situado a la entrada. Este cuadrante era parte de la Alcaicería, un mercado establecido en el siglo XVII. Su memoria aún subsiste en el remate de un edificio y en varias placas sobre la calle de Palma. Más tarde, aquí se levantó el Monte de Piedad, fundado por Pedro Romero de Terreros en 1775 y frecuentado hasta nuestros días en varias temporadas del año. En esta postal de los años 20 aún no tenía el último piso, y frente a la puerta, los pasajeros abordaban las unidades del transporte público con rumbo a Santa María la Ribera. Así se veía a mediados de los años 50, con una llamativa iluminación nocturna. Muy cerca se encuentran los callejones de la Olla y de la Cazuela, hoy conocidos como Primera y Segunda Cerrada de 5 de Mayo, con famosos negocios que han sobrevivido por varias décadas. El cruce de Isabel la Católica no ha cambiado mucho, aunque en los años 70 el sentido de la circulación era inverso al actual. Aquí se ubica la Casa de las Ajaracas, llamada así por el diseño de su fachada, que fue reconstruida en los 30 a partir de un edificio colonial. En la contraesquina permanece el Hotel Gillow, otro sitio de larga tradición en el rumbo, que aparece en esta imagen de finales del siglo XIX, pocos años después de su apertura. Este predio había pertenecido a la Casa de Ejercicios de la Profesa, demolida para prolongar 5 de Mayo. Justo enfrente, la Compañía de Luz y Fuerza se adornó para las fiestas del centenario en 1910. Este panorama ha sufrido pocos cambios y ahora en la planta baja se ubica una farmacia. Entre las tiendas más famosas del centro, esta dulcería ocupa un lugar muy especial, con todo tipo de postres que antojan a quien camina por esta acera. A esta altura, la avenida ya lucía un abundante tránsito en los primeros años del siglo pasado. En el cruce con Motolinía se puede ver el Hotel Buenos Aires, junto al anuncio de una compañía llamada Electra. Más tarde, este inmueble fue reemplazado por las oficinas del Banco Mexicano, una construcción de estilo Art Deco que recientemente fue reutilizada como departamentos. En la perspectiva opuesta se aprecia el desordenado paso de la gente entre los automóviles de la época, que iban en ambas direcciones frente a la marquesina del edificio París. Este símbolo urbano fue construido en 1907 para albergar a los empleados de la Compañía Bancaria de Fomento y Bienes Raíces, y en sus inicios contó incluso con una pequeña sala de cine. Esta imagen también es la prueba de que no hay nada nuevo en la costumbre de cerrar calles.
Todavía a inicios del siglo pasado, 5 de Mayo terminaba en el cruce con Bolívar. Ahí se encontraba el Teatro Santa Ana, luego llamado Nacional, obra del arquitecto Lorenzo de la Hidalga, que había sido inaugurado en febrero de 1844. Esta sala tuvo capacidad para más de 2,000 espectadores y 10 años después de su apertura, en este escenario se estrenó el himno nacional mexicano. Para 1901 fue destruido y la avenida se prolongó hasta el actual eje central. Su nombre solo perdura en una pequeña placa. En el predio vacío surgieron 2 ejemplos de la arquitectura del Porfiriato. Al sur, la sede de los ferrocarriles nacionales quedó retratada en el álbum del centenario, con varias calandrias avanzando por la calle, y también en una postal de los 40, cuando la moda era usar sombrero y los modelos de autos eran muy similares entre sí. La fachada se conserva casi idéntica, con 4 frontones adornados por figuras humanas. Al norte está el edificio marcado con el número 20, donde aún existe la talabartería La Palestina. En los pisos superiores se instaló la redacción de la revista Sabia Moderna, que solo editó 5 números en 1906, pero contó con la participación de escritores y artistas como Antonio Caso, Manuel Gutiérrez Nájera, Saturnino Herrán o Roberto Montenegro. En contraste, en la acera opuesta se halla el edificio Woodrow, con un diseño más acorde al de ciudades como Nueva York. El cruce con Filomeno Mata es uno de los mejor conservados, con varios inmuebles que ya rebasan los 100 años de vida. Este era el paisaje a finales de los años 50, una toma en la que ya se distinguen diversos modelos de autos y un camión de pasajeros. A unos pasos, llegando al eje central, se ubica el Banco de México. Este edificio se remonta a 1905 y originalmente fue propiedad de la Mutual Life Insurance Company. 20 años después fue remodelado para darle el aspecto y el uso que mantiene hasta nuestros días, y a lo largo del tiempo ha sido el motivo de numerosas fotografías con elementos de cada época, desde los transportes y los caminantes urbanos hasta el agente de tránsito que detiene el paso del tranvía en la década de los 30. Como una mirada hacia el futuro, este elegante transeúnte posa para la cámara en una escena cotidiana que captura el paso de varios siglos en pocas cuadras. En el horizonte, una presencia nos acompaña. La torre poniente de la catedral es la constante entre los múltiples cambios urbanos de esta zona.